Segunda parte. Extraviadas. Capítulo 15. Debajo del árbol. En cuanto Jack dijo «perdí», el suelo desapareció bajo sus pies. Empezó a caer, o mejor dicho, a hundirse lentamente por donde debería haber estado el suelo. Era como si estuviera atrapado en una especie de sustancia espesa, que no alcanzaba a ver ni a sentir. Las luces del árbol habían desaparecido, todo estaba negro como boca de lobo. «¡Cerdito de Navidad!», gritó, presa del pánico. «Estoy aquí», oyó que le contestaba el cerdito de Navidad en medio de la oscuridad. «No te preocupes, así es como se entra en el mundo de las cosas perdidas. Dentro de un momento volverás a ver la luz». Y no se equivocaba. Al cabo de unos segundos, Jack volvió a ver al cerdito de Navidad, que descendía lentamente igual que él mismo. Poco a poco, su entorno se fue iluminando hasta que comprendió que estaban hundiéndose cada uno por su columna de luz dorada. Miró hacia arriba, vio 2 agujeros en el techo de madera y dedujo que aquello debería ser el suelo del mundo que habían abandonado, su mundo, donde vivía mamá, donde se hallaba todo lo que él conocía. Siguieron cayendo y cayendo, y entonces Jack se fijó en que el cerdito de Navidad y él no eran las únicas cosas que se hundían lentamente por su columna de luz. Había miles de cosas más. Ingrávido, Jack podía voltearse y girar sobre él mismo, y allá donde mirara veía más cosas que se hundían. Cerca de él había una cucharita, una esfera de Navidad roja y brillante, un silbato para perros, una dentadura postiza, un títere de guante, una moneda reluciente, una larga guirnalda navideña, una cámara, un desarmador, un boleto de avión, unos lentes de sol, un calcetín, un osito de peluche y un rollo de papel de regalo con estampado de renos. «Parece mentira, ¿verdad?», le dijo el papel de regalo. Uno de los renos del estampado hablaba y parpadeaba. «Es la tercera vez que me pierde esta noche. Me fui rodando hasta debajo del radiador. Ahora está histérico. Claro, dejó lo de envolver los regalos para último momento, como siempre». El rollo de papel acababa de pronunciar esas palabras cuando de repente cambió de dirección y en lugar de bajar, empezó a subir hacia el agujero del techo. Justo antes de perderse de vista, le gritó: «Bueno, me encontró. Buena suerte. Espero que tú también vuelvas». Jack no le contestó porque estaba demasiado perplejo por lo que estaba pasando a su alrededor y sobre todo por lo que veía abajo en el suelo. Al principio creyó que se trataba de una alfombra de muchos colores, pero a medida que descendía comprendió que, en realidad, eran millones de cosas. Asustado, escudriñó el suelo por si veía al perdedor, pero, como no tenía ni idea de qué aspecto tenía, le era imposible saber si estaba allí o no. Cuanto más descendía, más fuerte era el ruido. Las cosas que estaban en el suelo murmuraban, repiqueteaban, tintineaban, crepitaban y hacían un ruido casi ensordecedor. Alrededor cada vez había más luz y al final Jack vio que se encontraba dentro de un edificio gigantesco, una especie de almacén con paredes de ladrillo increíblemente altas y techo de madera salpicado de agujeros. Las cosas que habían llegado al suelo, las pelotas de plástico, los diarios, los clips, las cintas métricas, las cámaras, los bolígrafos y los monederos, formaban grupos y se ponían a charlar. Jack estaba tan fascinado por todo lo que veía que el aterrizaje lo tomó por sorpresa. Tocó con los pies descalzos el tibio suelo de madera
y el cerdito de Navidad aterrizó a su lado, en un sendero que separaba una masa de llaves tintineantes de un ejército de paraguas oxidados. «Necesitaremos un pase», dijo el cerdito de Navidad. «Vamos». El cerdito de Navidad guió a Jack por el sendero que separaba las llaves de los paraguas. Pasaron al lado de un cuchillo, una brocheta y una larga aguja para tejer, y Jack se dio cuenta de que los tres eran importantes porque llevaban una gorra militar negra con una P. Parecía mentira que no se les cayera, porque avanzaban dando saltitos. Las cosas que llevaban gorra militar patrullaban por los bordes del sendero para asegurarse de que las otras cosas permanecían en sus grupos y dejaban espacio para que pasaran las cosas que acababan de llegar. «Esos son los ajustadores de pérdidas», le dijo el cerdito de Navidad a Jack en voz baja. «Me han hablado de ellos otras cosas que ya han estado aquí. Son los sirvientes del perdedor. Hacen cumplir sus leyes a cambio de que él no se los coma». Un par de largos aretes de diamantes aterrizaron delante del cerdito y de Jack. Brillaban tanto que Jack tuvo que entrecerrar los ojos para mirarlos. «¿Quién manda aquí?», gritó uno de los aretes con voz solemne. «Somos unas joyas muy valiosas», gritó el otro. «Exigimos asistencia». «Cálmense, señoras», graznó una pelota de tenis que iba botando al lado de Jack y del cerdito de Navidad. Parecía la típica pelota mordisqueada por un perro y olía fatal. «Créanme, he pasado por esto un montón de veces. Parece un desastre, pero está bien organizado». A los aretes los ofendió que un objeto tan mugriento se dirigiera a ellos. «Me parece que nos equivocamos de lugar», gritó el primero, y destelló al girar sobre sí mismo en busca de asistencia. «¿A dónde van las cosas valiosas?», gritó su pareja, pero nadie contestó. A su derecha, las llaves seguían gritando en dirección a los agujeros del techo. «Estoy en tu otro abrigo, idiota», decían, o «me volviste a dejar puesta en la cerradura». Los paraguas estaban más callados y tristes. Jack oyó que uno negro se lamentaba. «Creo que esta vez será la definitiva. Me dejó en el tren. Seguramente se comprará uno nuevo». Entonces, un abrelatas con gorra militar negra se acercó caminando sobre sus patas de metal. Llevaba una cajita colgada del cuello y tenía unos delgados brazos también metálicos, justo debajo del mango. «¡Pases!», gritó. «Los recién llegados pueden venir a recoger sus pases». «Déjame hablar a mí», le dijo el cerdito de Navidad a Jack, pero antes de que pudiera pedirle sus pases al abrelatas, los aretes de diamantes se le adelantaron. «Estamos en el sitio equivocado», exclamó uno. «¿A dónde van las cosas importantes?», preguntó el otro. «Las joyas están allí, junto a la pared oeste», respondió el abrelatas señalando con el brazo. «Pero primero necesitan los pases. Tomen». Arrancó 2 pases azules de la cajita que llevaba colgada del cuello y le dio uno a cada arete. «Pared oeste», repitió, porque los aretes no se habían movido. «Creo que no me entendiste», insistió el primer arete. «Somos de diamantes auténticos». «No puedes mezclarnos con un montón de cuentas de plástico», añadió el segundo arete. «Tiene que haber un lugar especial para los objetos de valor, ¿no?» «Diríjanse a su zona de espera», les ordenó el abrelatas. «Aquí abajo da igual que seas un diamante o una cuenta de plástico. Pronto sabremos qué valor tienen allí arriba». Claramente ofendidos, los aretes se dirigieron contoneándose a la pared oeste. El ajustador de pérdidas también le dio un pase azul a la pelota de tenis. «Los juguetes para perros van ahí, entre los tenis y los libros de texto». La pelota se alejó rebotando. Entonces el abrelatas se dirigió por fin a Jack y al cerdito de Navidad. «¿Ustedes también acaban de llegar?» «Sí, nos perdimos juntos»,
contestó el cerdito de Navidad. Nos caímos del bolsillo de nuestro dueño. Niños, dijo el abrelatas con desdén. Arrancó otros 2 pases azules y se los dio. Ellos son los responsables de la mitad de las cosas que hay aquí abajo. Son unos salvajes y unos descuidados. A veces, cuando esto está tranquilo, los oímos llorar allí arriba. Deberían sujetar más fuerte a su osito si no quieren que lo capture el perdedor, ¿no? Supongo que sí, respondió el cerdito de Navidad. Buena calidad, añadió el abrelatas mirando a Jack. Mucho detalle. Gracias, respondió Jack con nerviosismo. Los juguetes para niños están junto a la pared norte. Necesitarán que los lleven. Está demasiado lejos para ir caminando. Dio un silbido chirriante y un viejo patín llegó a toda velocidad por el sendero. Comparado con Jack y el cerdito de Navidad, era del tamaño de un carrito de golf. Treparon al patín como pudieron. Apenas se les asomaba la cabeza. El patín se echó a rodar hacia el lugar donde esperaban los juguetes y Jack sintió una oleada de emoción. Estaba a punto de reencontrarse con Dito. Capítulo 16. Extraviadas. Pasaron a toda velocidad por delante de naipes, zapatos de bebé, bálsamos labiales y estuches de lápices. Y mientras tanto, miles y miles de cosas perdidas seguían descendiendo por aquellos haces de luz dorada desde los agujeros del techo. Al acercarse al centro del almacén, Jack vio un viejo reloj enorme con 4 carátulas que apuntaban a los 4 puntos cardinales. Estaba colocado encima de una alta columna para que todas las cosas pudieran verlo desde cualquier rincón de aquel edificio enorme. Es decir, a Jack le pareció que era un reloj, pero entonces se fijó en que las carátulas solo tenían una manecilla y, en vez de números, un círculo con todos los colores del arco iris. Notó que la manecilla estaba a punto de pasar de amarillo a verde. Yo creía que el mundo de las cosas perdidas sería un lugar terrible, le dijo al cerdito de Navidad. Aquel almacén inmenso era ruidoso y desconcertante, pero Jack no tenía miedo. Todavía no hemos salido de este edificio, repuso el cerdito de Navidad. Es que no necesitamos salir, volvió a decir Jack. Ya oíste al abrelatas. Dito estará junto a la pared norte con todos los otros juguetes. No, respondió el cerdito de Navidad. Lleva demasiado tiempo perdido. Las llaves de la tienda donde me compraron me lo contaron todo sobre este lugar. Han estado aquí muchas veces. Este sitio se llama Extraviadas. Es a donde van las cosas cuando todavía no se han perdido del todo. A veces, por ejemplo, un humano deja una cosa en un lugar y se olvida de dónde la dejó durante un par de minutos. Las cosas pueden quedarse en extraviadas 1 hora. Así tienen la oportunidad de que las encuentren antes de tener que entrar en los dominios del perdedor. «¿Dito está afuera? ¿Dónde está el perdedor?», preguntó Jack asustado. Su entusiasmo se había desvanecido de golpe. «Sí», respondió el cerdito de Navidad, «pero no te preocupes, mientras cumpla las leyes estará a salvo». «Pero es que mi coche Matchbox dijo que el perdedor es quien dicta las leyes y que hace trampa». «Eso es verdad, hace trampa», confirmó el cerdito de Navidad. «Pero Dito es un cerdito listo y sensato. Estoy seguro de que no hará ninguna tontería». «¿Y tú cómo sabes que Dito es listo y sensato?», volvió a preguntar Jack. «Porque somos hermanos», contestó el cerdito de Navidad. «Pero si no lo conoces». «Eso no importa. Él es mi hermano y yo soy el suyo. Somos iguales». «No, no son iguales», dijo Jack, por si el cerdito de Navidad estaba pensando en proponerle volver a casa y que se quedara a él en lugar de Dito. «Tienes razón», concedió el cerdito de Navidad. «Se me olvidaba que yo tengo algo que hace que te den ganas de arrancarme la cabeza». «Ya te pedí perdón por eso», dijo Jack. «No, no me has pedido perdón»,
respondió el cerdito de Navidad. Está bien, pues te lo pido ahora, lo siento. Se quedaron un rato callados. El patín los llevó por un gran campo lleno de libros de la biblioteca. Las páginas susurraban. Los libros se explicaban unos a otros cómo se habían perdido. «Me parece que ya veo juguetes», exclamó Jack por fin. Un poco más allá, amontonados en una zona tan amplia como 5 campos de fútbol, había muñecas, dinosaurios de plástico, coches en miniatura, cuerdas de saltar, yoyos, naipes, piezas de rompecabezas y de dominó, todos los juguetes imaginables. A pesar de que el cerdito de Navidad le había dicho que Dito no estaría allí, Jack no pudo evitar abrigar esperanzas de ver sus orejas torcidas y los botones que le hacían de ojos, pero no había ni rastro de él. «Lo que necesitamos», propuso el cerdito de Navidad cuando el patín empezaba a reducir la velocidad, «es encontrar a un par de juguetes que estén dispuestos a cambiar sus pases con los nuestros». «¿Por qué?», preguntó Jack. «Porque así nos dejarán salir al mundo de las cosas perdidas sin esperar una hora», le explicó el cerdito. «No debería ser muy difícil. Aquí todos quieren quedarse todo el tiempo que puedan, porque el perdedor no puede acercarse a ellos mientras estén en extraviadas». El patín se detuvo. Jack y el cerdito de Navidad se bajaron, y entonces el patín arrancó otra vez. Cerca de donde estaban había un monstruo de 2 cabezas que lloraba, tapándose una cara con cada mano. Era un monstruo tosco de color café, y una princesa de plástico con vestido rosa y diadema lo estaba consolando. «No puedo creer que no me haya encontrado», sollozaba el monstruo, «y supongo que ahora estará profundamente dormido, soñando con todos los juguetes nuevos que le regalarán por Navidad, mientras que a mí me comerá el perdedor». «Vamos, anímate», le dijo la princesa. «Todavía hay tiempo para que te encuentre». «Pídeles a esos 2 que te cambien los pases», le susurró el cerdito de Navidad a Jack. «Pero no le expliques por qué. Les parecería muy extraño saber que queremos salir de extraviadas. Seguro que confiarán en ti, porque tú también pareces una figura de acción». «¿Y qué excusa les doy para querer cambiárselos?», preguntó Jack preocupado. El cerdito de Navidad arrugó el hocico y se concentró todo lo que pudo. «Dile a la princesa que te parece muy guapa», propuso, «que quieres protegerla del perdedor y que te gustaría cambiarle el pase para que pueda estar a salvo más tiempo». Jack se puso colorado. «No pienso decirle eso». «Está bien, yo se lo diré», dijo impaciente el cerdito de Navidad. Le quitó el pase de la mano y caminó a grandes zancadas, haciendo sonar las bolitas de plástico de su barriga al andar, hasta donde estaban la princesa y el monstruo de 2 cabezas. «Princesa», le oyó decir Jack, «mi amigo vio lo preocupado que está tu amigo, y como es una figura de acción muy caballerosa». Justo entonces se abrió inesperadamente una caja de sorpresa, lo que provocó que muchos juguetes que estaban cerca gritaran del susto. Jack se alegró de que lo hiciera, porque así no podía oír las cosas bochornosas que el cerdito de Navidad le estaba diciendo a la princesa de plástico. Al poco rato, el cerdito de Navidad dio media vuelta y fue hacia él con 2 pases verdes en lugar de azules en la mano. Detrás del hombro del cerdito de Navidad, Jack vio al monstruo de 2 cabezas lanzándole besos. Se dio la vuelta, sonrojado y muerto de vergüenza. «La princesa dijo que no necesita protección y que le gustan las aventuras», explicó el cerdito de Navidad. «Pero el monstruo la convenció para que intercambiemos los pases. Quería venir a darte un beso, pero le dije que eras demasiado tímido». «Perfecto», masculló Jack y tomó su nuevo pase. «Ahora, con estos nuevos pases, deberíamos poder salir en cualquier momento», opinó el cerdito de Navidad. «Ajá,
Señaló con una pata el extraño reloj que estaba encima de la columna. La manecilla acababa de pasar de amarillo a verde. Entonces Jack comprendió que, cuando la manecilla señalaba un nuevo color, todos los que tenían un pase de ese mismo color debían salir de extraviadas. «Vamos», dijo el cerdito de Navidad al ver que una multitud de cosas que llevaban un pase verde empezaban a avanzar hacia la pared norte. Parecían nerviosas. El cerdito de Navidad infló el pecho. «Aquí es donde empieza el verdadero viaje. ¿Estás listo?» «Listo», dijo Jack y asintió con la cabeza. Capítulo 17. Las tres puertas. Los miles de poseedores de un pase verde formaron varias filas desordenadas. Hubo empujones y tropiezos, puesto que muchas cosas todavía miraban esperanzadas hacia los agujeros del techo, confiando en que un haz de luz dorada los atrapara y los transportara de nuevo al mundo de los vivos. Allí abajo los llamaban agujeros de encontrar, porque conducían de vuelta hasta el mundo de los vivos. Los ajustadores de pérdidas, con su gorra militar negra, hacían avanzar a las cosas a empujones y reían con crueldad. «Demasiado tarde, llegó la hora de la distribución». «¿Qué significa eso?», le preguntó Jack en voz baja al cerdito de Navidad. «No estoy seguro, pero me parece que nos van a enviar a distintas partes del mundo de las cosas perdidas». Se pusieron en una de las filas detrás de un magnífico anillo de zafiro. «¿Lo puedes creer?», le decía a gritos a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. «Me quitó para lavarse las manos y me dejó en el lavamanos». Jack miró con nerviosismo hacia el principio de la fila. Desde donde estaban todavía no veían nada, pero la fila avanzó deprisa y al cabo de poco rato se dieron cuenta de que se dirigían hacia una larga hilera de mesas ocupadas por otros ajustadores de pérdidas, entre los que había una trampa para ratones, un sacacorchos y una engrapadora. Detrás de las mesas se veían tres puertas gigantescas. La primera era de madera lisa, como las de los graneros o las puertas de jardín. La segunda era de acero reluciente, como las de las cajas fuertes o las cámaras acorazadas. La última era de oro brillante y estaba decorada con preciosos grabados que representaban enredaderas y flores. La mayoría de las cosas de las filas señalaban esa tercera puerta con anhelo. Una, a medida que las llamaban, las cosas que habían llegado al frente de las filas se sentaban ante una de aquellas mesas. Los ajustadores de pérdidas les hacían una serie de preguntas y luego, cuando la entrevista había terminado, les estampaban un sello en el pase y les ordenaban que se dirigieran a una de las puertas. «Estoy preocupado», dijo de repente el cerdito de Navidad. «¿Por qué?», preguntó Jack. «Porque no sé cómo vamos a ingeniárnoslas para hacerte pasar ante los ajustadores de pérdidas sin que se den cuenta de que eres un ser humano», respondió el cerdito de Navidad. «El abrelatas no se dio cuenta», le recordó Jack. «Pero no es su trabajo saber quién eres ni decidir a dónde hay que enviarte», repuso el cerdito de Navidad. «Rápido, necesitamos inventarnos una historia. A ver, ¿dónde te fabricaron?» «Pues no lo sé», contestó Jack. Intentó pensar en un nombre que sonara a nombre de fábrica, pero no se le ocurrió nada. «Di que saliste de la fábrica Dingledown, de Birmingham», propuso el cerdito de Navidad. «Allí me fabricaron a mí y hacían figuras de acción además de cerditos de tela de toalla. Veamos, ¿cómo te llamas?» «Jack». «Las figuras de acción no se llaman simplemente Jack. Diremos que eres el niño pijama y que tus poderes son el sueño y la fantasía». «Yo no quiero ser el niño pijama», protestó Jack. «Eso suena ridículo». «Pues diles que te llamas Jack a ver qué pasa».
repuso el cerdito de Navidad muy enojado, pero sin subir la voz, porque cada vez estaban más cerca del principio de la fila. Sigamos. ¿Cómo te perdiste? Me caí del bolsillo de un niño, contestó Jack, repitiendo lo que el propio cerdito de Navidad le había dicho al abrelatas. ¿Y dónde estás ahora?, siguió preguntando el cerdito de Navidad. Aquí, hablando contigo, respondió Jack. El cerdito de Navidad se tapó la cara con las patas. Si no nos entregan directamente al perdedor, podremos considerarnos afortunados. Se destapó la cara y añadió, lo que han absorbido hasta aquí, hasta el mundo de las cosas perdidas, es tu parte vivificada. Lo que tienes que decirle al ajustador de pérdidas es dónde está tu cuerpo de plástico. ¿Lo entiendes? ¿Dónde está allí arriba, en el mundo de los vivos? Este plan fue idea tuya, dijo Jack, un poco enojado y también asustado porque ya estaban muy cerca del principio de la fila. ¡Rápido! ¡Dime qué tengo que decir! Pero justo entonces se produjo una gran conmoción a sus espaldas. Capítulo 18. El prisionero. Dos ajustadores de pérdidas, una perforadora y un tenedor, avanzaban entre dos filas arrastrando a una cosa pequeña y cubierta de lodo con esos brazos fuertes y delgados que, por lo visto, le salían a muchas cosas en el mundo de las cosas perdidas. El prisionero iba tan sucio que era casi imposible ver qué era, pero parecía peludo. «Por favor», gimoteó, «denme un pase, por favor. Dejen que me quede una hora más, se lo suplico. Denme una oportunidad. Alguien podría quererme, por favor». Cuando los ajustadores de pérdidas pasaron al lado de Jack y el cerdito de Navidad, Jack descubrió que era el sollozante prisionero, un diminuto conejito de peluche de color azul que, a juzgar por su aspecto, llevaba días o quizás semanas en el lodo. No entendía por qué los ajustadores de pérdidas trataban tan mal al infeliz conejito. El tenedor lo pinchaba para obligarlo a caminar más deprisa, y cuando el pobre gemía de dolor, la perforadora se reía, abriéndose y cerrándose, y dejaba un rastro de pequeños círculos de papel que revoloteaban como confeti. Los ajustadores de pérdidas arrastraron al conejito prisionero hasta más allá de las mesas, hacia lo que parecía una tapa de alcantarilla metálica que había en el suelo y que Jack no había visto hasta entonces. «Te vas directo al perdedor, por supuesto», gritó la perforadora, «y deja de hacer esta escenita delante de todas estas cosas decentes que tienen dueños allí arriba». «¿Por qué lo tratan así?», le preguntó Jack al cerdito de Navidad en voz baja, pero el cerdito, conmocionado, solo negó con la cabeza. «Será porque está muy sucio», pensó en el mugriento Dito. ¿Y si a él también lo habían tratado así cuando había llegado a extraviadas? «No te preocupes por el conejito», contestó el cerdito de Navidad, que de pronto parecía muy decidido. «Esta es nuestra oportunidad, a gatear». «¿Qué?», exclamó Jack sorprendido. «Pasa gateando entre las mesas de los ajustadores de pérdidas, aprovechando que todos están mirando al conejito. ¡Deprisa! Yo me reuniré contigo al otro lado». Entonces Jack lo entendió. Todos estaban paralizados observando al prisionero y a sus captores, incluso los ajustadores de pérdidas que estaban sentados en las mesas. Se arrodilló y pasó gateando por delante del anillo de zafiro. Se coló por el hueco que había entre dos mesas y se dirigió hacia un grupo de cosas que ya habían sido distribuidas y que estaban de pie delante de la puerta de madera. Esas cosas estaban tan interesadas por el destino del prisionero que no se dieron cuenta de que Jack se les había unido. Finalmente se levantó y se volvió para ver qué le pasaba al conejito. «Por favor», se lamentaba, «se lo ruego, denme una oportunidad». «Para las cosas como tú no hay oportunidades», gruñó el tenedor mientras el conejito forcejeaba.
Nadie te quiere, a nadie le importa que te hayas perdido, eres un sobrante. La perforadora apartó la pesada tapa de alcantarilla bajo la que se escondía un agujero oscuro. El conejito no paraba de gritar, asustado, mientras el tenedor lo empujaba cada vez más cerca del borde. Al final se resbaló y se precipitó por el agujero. Todos oyeron cómo su grito de terror iba haciéndose cada vez más débil, como si el conejito se deslizara por un ducto de basura hasta que dejó de oírse por completo. Entonces volvieron a colocar la tapa metálica con la que se cerraba la entrada de aquel túnel. Los dos ajustadores de pérdidas se colocaron bien la gorra negra y se alejaron dando saltitos, muy satisfechos de sí mismos. Poco a poco, todas las cosas que habían presenciado aquella escena tan terrible empezaron a hablar otra vez entre ellas. Un peine de plástico que estaba al lado de Jack susurró: ¡Qué horror!, ¿no? Tenía un aspecto muy raro porque tenía un ojo en cada lado y hablaba por uno de los huecos entre los dientes. Sí, coincidió Jack, fue horrible. Pensaba que alguien debería haber intentado ayudar al conejito en lugar de simplemente ver cómo lo arrojaban por la rampa. Él mismo lo habría hecho de no ser porque entonces los demás se habrían dado cuenta de que era un niño y quizás lo hubieran obligado a abandonar el mundo de las cosas perdidas antes de haber encontrado a Dito. Es indignante ver cómo tratan a los sobrantes, dijo una pila que estaba de pie junto al peine. Habló en voz baja para que no lo oyeran los ajustadores de pérdidas. El cerdito de Navidad ya había llegado al principio de la fila. El sacacorchos ajustador de pérdidas, que acababa de enviar al anillo de zafiro a esperar junto a la puerta dorada, tenía una voz potente y Jack pudo oír todo su diálogo con el cerdito. ¿Nombre?, preguntó. Cerdito de Navidad. ¿Dónde te fabricaron? En la fábrica Dingledown de Birmingham. ¿Fecha y lugar de vivificación? Esta tarde, contestó el cerdito de Navidad, en la juguetería Pendleton. ¿Y ya te perdieron?, dijo el sacacorchos y chasqueó la lengua. Examinó una larga lista que tenía delante. Cerdito, 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 cerdito. Ah, sí, aquí estás, cerdito de Navidad. Vaya, se ve que no le gustas mucho a nadie, ¿verdad? Soy un sustituto, dijo el cerdito de Navidad. Ah, sí, dijo el sacacorchos con una sonrisita de suficiencia y haciendo girar lentamente la silla. Los sustitutos a veces tienen suerte y a veces no. En tu caso, ya veo que ha sido no, pero todavía estás bastante nuevo, de modo que, si alguien te encuentra, seguro que se le ocurrirá algo que hacer contigo. A lo mejor te llevan a una tienda benéfica. Puerta de madera. Así, el cerdito de Navidad corrió a unirse con el grupo de Jack junto a la puerta de madera, que acababa de abrirse. Capítulo 19. Cosas equinas. En cuanto salieron del edificio, los golpeó una ráfaga de aire helado. Para sorpresa de Jack, porque en el mundo de los vivos ya era de noche cuando se habían ido, afuera del almacén apenas empezaba a ponerse el sol. La nieve caía desde un cielo extraño que parecía de madera pintada, aunque era muchísimo más alto que cualquier techo de los del mundo de los vivos. Distinguió a lo lejos algunos agujeros de encontrar, pero eran mucho menos de los que había en el techo de extraviadas. Se encontraban en un lugar desolado y lúgubre, un páramo pedregoso que se extendía hasta el horizonte y donde solo crecían algunas matas de cardo. Entre la tierra árida y la nieve que caía formando remolinos, aquel era el lugar más poco acogedor que Jack había visto jamás. Miró por encima del hombro hacia el muro de extraviadas y se llevó una sorpresa al ver que la puerta por la que acababan de salir había desaparecido. Entonces se dio cuenta de que solo podría regresar si encontraba a Dito.
Estaba empezando a temer que el mundo de las cosas perdidas fuera aún más extraño y complicado de lo que había imaginado. Por ejemplo, ¿con qué se encontrarían las cosas que habían salido por las otras puertas? Y lo más importante, ¿por qué puerta habría salido Dito? Entonces se oyó un ruido de cascos. Jack y el resto del grupo, que además del peine y la pila, incluía una pequeña regla de plástico, una goma de borrar con forma de oso panda, unos cordones de zapato y un par de palillos chinos, voltearon y vieron que se acercaban varias cosas con forma de caballo. Había ponis de plástico, un unicornio rosa de peluche, un caballo de hierro de cerámica y el más grande de todos, un gran burro de mimbre que llevaba un cesto de fruta de plástico a cada lado de la silla de montar. A la cabeza de todas aquellas cosas iba otro ajustador de pérdidas, unas tijeras de cocina con 2 gorras negras, una sobre cada ojo. Iban montadas, con las puntas hacia abajo, en un caballo de madera que avanzaba sobre unas ruedas chirriantes. ¡Dense prisa!, gritaron las tijeras. ¡No!, les espetaron bruscamente a Jack y al cerdito de Navidad, que se dirigían hacia 2 de los ponis de plástico. «Ustedes son los más grandes, pueden compartir el burro». Así que Jack y el cerdito de Navidad treparon al burro, que gimió y dijo: «Cuidado con mi mimbre, no sé si lo tienen claro, pero se puede romper». La mayoría de las otras cosas tuvieron dificultades para subir a sus monturas. El peine, la pila, la regla y los palillos resbalaban una y otra vez, y las tijeras les acabaron ordenando a los cordones de zapato que los ataran. Cuando por fin todas hubieron conseguido montar, sonó una sirena detrás del muro de extraviadas. «¡Oh, no!», dijeron las tijeras sorprendidas. «¡Malas noticias!». «¿Qué significa eso?», preguntó el peine muy asustado. «Significa que hay alguna cosa que está donde no debería», respondieron las tijeras. Jack y el cerdito de Navidad se miraron preocupados. Jack estaba seguro de que ambos pensaban lo mismo, que los ajustadores de pérdidas se habían enterado de alguna manera de que él estaba allí, a pesar de que había esquivado el interrogatorio. «¡Va a venir el perdedor!», susurró la regla, que estaba temblando. «Podría ser», contestaron las tijeras. «Si una cosa desobedeció las normas, el perdedor querrá capturarla y comérsela. Si desobedeces las normas, te conviertes en sobrante, y a los sobrantes siempre se los come. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Es la ley». Las tijeras pasaron la mirada por el grupo de cosas montadas a caballo, unicornio, pony o burro. «A todas ustedes las han distribuido como es debido, ¿verdad?», preguntaron. Todas respondieron que sí. Entonces las tijeras espolearon a su caballo de madera. Las ruedas chirriantes empezaron a girar y todo el grupo se puso en marcha por el nevado camino que recorría la periferia del páramo. «Bueno, si mintieron, pronto lo sabremos», dijeron las tijeras con tono amenazador. Capítulo 20. El burro de mimbre. «¿Por qué sigue siendo de día?», le preguntó Jack en voz baja al cerdito de Navidad cuando se pusieron en marcha. El burro de mimbre crujía a medida que caminaba. «Cuando salimos de mi cuarto ya había anochecido». «En el mundo de las cosas perdidas el tiempo es diferente», le contestó el cerdito de Navidad, también en susurros. «Dicen que 1 hora en el mundo de los vivos equivale a todo un día en el mundo de las cosas perdidas». Nevaba con fuerza y al poco rato Jack ya tenía los hombros de la pijama mojados y fríos, aunque eso le preocupaba muchísimo menos que la posibilidad de que el perdedor surgiera en cualquier momento de la oscuridad. Sin embargo, no pasó nada, salvo que la pila resbaló un poco sobre el pony de plástico
y los cordones que la ataban tuvieron que apretarla un poco más. A pesar de que el cielo tenía aquella extraña apariencia de madera pintada, fue oscureciendo a medida que rodeaban el páramo. No tardó en hacerse de noche. Jack no podía ver a las tijeras, aunque sabía que seguían guiándolos porque oía el chirrido de las ruedas de su caballo. ¿A dónde crees que nos llevan?, le preguntó al cerdito de Navidad. No lo sé, pero de momento vamos a obedecer las órdenes. Todas las cosas que conozco me han dicho siempre que, si incumples las leyes del perdedor, te arriesgas a que te coma. Vive allí, añadió y señaló con una de sus patas el extenso páramo pedregoso. Eso es el páramo de los Baladís. ¿Qué significa Baladís?, preguntó Jack. Significa que a ningún humano le importa que hayas desaparecido, contestó el cerdito de Navidad, contemplando aquel paisaje desolado. Es a donde van los sobrantes, las cosas que nadie quiere, que a nadie le importan y que son inútiles. Como no tienen dónde refugiarse, vagan por el páramo hasta que les atrapa el perdedor. Ah, pues Dito seguro que no está en el páramo, dijo Jack. Te aseguro que aquí abajo no hay ninguna cosa más querida y que importe más que él. No, no puede estar aquí afuera, coincidió el cerdito de Navidad. Dejó de contemplar el páramo y miró hacia el final del camino de tierra por el que avanzaban. Si tenemos suerte, estará en ese sitio al que vamos. Por lo que veo en este grupo, debe de ser un lugar destinado a las cosas baratas. Dito no es barato, soltó Jack. Al contrario, es muy valioso. Es valioso para ti, pero los cerditos no somos caros, respondió el cerdito de Navidad. Yo solo espero que a nadie le extrañe que aparezca su gemelo idéntico. Ah, por eso no te preocupes, dijo Jack. No te pareces en nada a Dito. Él es de otro color. Como se le cayeron los ojos, mi mamá le cosió 2 botones y tiene las orejas torcidas y huele mucho mejor que tú. El burro de mimbre crujía y se zarandeaba. La pila gimoteó al resbalar una vez más por el costado del pony y los cordones lataron aún más fuerte. ¿Qué quieres decir con eso que huele mejor?, preguntó el cerdito de Navidad. No lo sé, huele a Dito. ¿Y yo a qué huelo? A tienda de juguetes y alfombra, respondió Jack. Es un olor a nada. Vaya, muchas gracias, dijo el cerdito de Navidad. Después se quedaron en silencio. Solo se oían los cascos de cerámica y de plástico, los crujidos del burro de mimbre y los chirridos de las ruedas del caballo de las tijeras. Finalmente, las tijeras gritaron: «¡Bienvenidos a casa!». Entonces vieron un letrero de madera viejo y maltrecho donde estaba escrito con pintura descascarada: «Bienvenidos a Desechables».